El autor que pues más me ha convencido explicando el origen de la vida es Alexander Ivanovich Oparin. Él fue biólogo y químico ruso. Murió en 1980, pero en 1924 él publicó su libro El origen de la vida, que ha sido traducido a muchas lenguas y además del que ya se han hecho muchísimas versiones. ¿Qué dice Oparin? No podría resumir pues toda la obra de Oparin ahora mismo, sino que los invito a que lean este libro. No es muy voluminoso. Pues lo que puedo decir es lo que plantea más o menos en la siguiente forma. Voy a leer unas lecciones de ciencias naturales para niños de séptimo u octavo grado de bachillerato. O sea, están escritos en forma elemental, pero eso es lo que les enseñan a los niños en el octavo año o en el séptimo año del bachillerato. En el océano primitivo se empezaron a juntar los elementos existentes, especialmente el carbono, que es el elemento fundamental en todo ser vivo, formando los primeros hidrocarburos, o sea, la unión de carbono con hidrógeno, y los primeros cianógenos, o sea, la unión de carbono con nitrógeno. Ahora, cualquiera puede observar o alegar o sostener, decir, bueno, de todas maneras, ¿de dónde salieron el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno? Ahí está la mano de Dios. Perfecto. Eso no lo vamos a discutir porque no tenemos cómo discutirlo. Es la mano de Dios. Pero sigamos leyendo este pequeño texto de, como les digo, muy elemental. Está demostrado desde mediados del siglo XX, mediante observaciones realizadas con potentes telescopios, que en las galaxias, como en la Vía Láctea, los espacios interestelares no están vacíos, sino que allí hay una sustancia que se halla en estado gaseoso y pulvurulento. Según Fensekov, quien fue el astrónomo que las descubrió, esta sustancia, en muchos casos y por efectos gravitacionales, se puede juntar creando formaciones densas y muy grandes, como si se tratara de nubes gigantescas, que al seguirse juntando pueden llegar a formar cuerpos celestes de gran tamaño, como por ejemplo las estrellas, las que aparecen en la parte central de estas inmensas nubes. Estrellas que aparecen rodeadas de la mencionada sustancia gaseosa pulvurulenta. Partiendo de este hallazgo de Fesenkov, se podría decir que así se formó nuestro Sol y que de la sustancia gaseosa pulvurulenta se formaron los demás planetas de nuestro sistema solar. Esto no es para nada descabellado, dado que la edad de nuestro Sol y la de todo el sistema solar son similares. Como ya lo habíamos dicho en otro video, eh, la edad del sistema solar se calcula que está alrededor de los 4.600 millones de años. Pero a lo que voy con todo esto es a la pregunta de dónde salieron el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno. La respuesta es de la sustancia gaseosa pulvurulenta que le dio origen. Aquí puede surgir otra pregunta. Pues el hecho de que exista unas nubes, una sustancia gaseosa pulvurulenta, no me está demostrando la existencia de carbono, nitrógeno, hidrógeno. Es correcta esta apreciación, pero la respuesta es que se han hecho análisis de la composición de dichas sustancias y se ha encontrado que tiene hidrógeno, metano,
algunos hidrocarburos, amoníaco y agua en forma de pequeños cristales de hielo. O sea, como lo dice Oparin, desde el origen de nuestro planeta entraron en su composición los elementos necesarios para la formación de los compuestos orgánicos primitivos. Ahora, también explica Oparin que los hidrocarburos primitivos son sustancias que tienen la propiedad de incorporar a su molécula una molécula de agua o hidratarse con gran facilidad, descubrimiento hecho por el académico Przeworski. Valga la pena recordar que la molécula de agua contiene oxígeno, además del hidrógeno, y gracias a esto y a las innumerables y libres combinaciones y procesos de oxidación, se formaron alcoholes, acetonas y aldehídos, y de estos los más cercanos a la vida, los ácidos, aún muy simples, lógicamente, hace 4.000 millones de años. Pero hay que advertir que todos estos procesos sucedieron en millones de años, no de la noche a la mañana. Ahora, en cuanto a los hidrocarburos simples y sus derivados también simples, existen infinidad de posibilidades de elaboración de productos químicos orgánicos tales como azúcares, grasas, pigmentos, como el índigo, los terpenos, los alcoholes y hasta el caucho. Bueno, hasta aquí como podemos darnos cuenta, hay una diferencia muy grande entre lo que dice la Biblia y lo que explica la ciencia. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Ahora, es cierto que Dios, como lo había dicho en otro video, con su infinito poder, pudo haberlo creado así, pero no fue así. O sea, la realidad es distinta, la realidad a lo que nos explican los científicos. Y aquí es donde aparece la duda. Dios, al ser el creador de todo, pues él sabía que la vida no la creó, como dice el relato bíblico. Lo más cercano a la real forma como se creó la vida son estas explicaciones. Y eso, pues si Dios quería darle a la gente a conocer cómo creó el mundo, cómo Él lo creó, cómo Él creó la vida, ¿por qué tener que recurrir a relatos fantásticos? Incluso relatos fantásticos que ya existían en otras culturas, en otros mitos. Por ejemplo, en la cosmología egipcia hay un libro que se llama el Libro de los Muertos. Ese libro, pues en la época en que se escribió la Biblia, ya tenía como 1.000 años de haber sido escrito. Y los jeroglíficos se encontraron en tumbas y en las paredes de las pirámides. Claro que para ese tiempo no se sabía, pero Moisés, como príncipe egipcio, como una persona culta, pues lógicamente que conocía esos mitos, conocía ese mito de cómo fue creado el mundo. Por otra parte, es de advertir que la ciencia todavía no ha dado la puntada final para explicar cómo se creó la vida. Esto que acabamos de mirar de Oparin, que más adelante sigue explicando con más detalle algunos procesos bioquímicos que se dieron en ese océano primitivo. Ese vacío que todavía existe, que la ciencia no ha podido, como les digo, culminar la explicación. Ese vacío no lo podemos llenar con mentiras. Ese vacío no lo podemos llenar con fantasías. Ahora, para nosotros, los humanos, pues es un vacío inexplicable todavía, pero para Dios no. Dios todo lo sabe y todo lo puede. Además, Él lo creó todo. O sea que Él sí sabe lo que todavía la ciencia no sabe. Entonces, ¿por qué
en la Biblia si es realmente palabra de Dios? ¿Por qué Dios no lo explicó como es? ¿Por qué tenía que recurrir a fantasías? ¿Por qué tenía que recurrir, por ejemplo, al libro de los muertos de los egipcios? Cuando eso, en la época de Moisés ya se sabía que no era realidad sino fantasía, era mito. Entonces, ¿por qué recurrir a mitos? ¿Por qué meter mitos en la Biblia? Si Dios es infinitamente sabio.